Hola, ¿cómo están? Espero que hayan avanzado en la lectura de sus libros, que son muy importantes para poder tener un buen resultado en el examen. He preparado unas microcápsulas de estudio que les va a permitir tener un mayor conocimiento sobre los temas que se han ido tocando en los exámenes. Ustedes encontrarán definiciones, conceptos y algunos problemas que van a poder ser resueltos de esta forma ahora. Partamos. Se pide identificar la trayectoria de un objeto en una situación dada. Reconozcamos que la trayectoria son las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Por ejemplo, aquí, entre Claudio y Patricio, está el movimiento de un balón. El balón hace una trayectoria, curva en este caso, y eso es lo que mide la trayectoria. Es el camino que ha recorrido. Tenemos otro ejemplo de trayectoria de una mariposa que vuela de un punto B hacia un punto A. Y se ve que esta trayectoria no es recta, sino que va describiendo diferentes curvas, y ese es el paso de este insecto a través del aire. Esa descripción de ese movimiento es la que se llama trayectoria. Aquí tenemos tres ejemplos de trayectoria y solamente un desplazamiento, para que vean: un motociclista se desplaza desde punto A hasta B. Puede hacerlo por una trayectoria A en rojo, una trayectoria en azul o una trayectoria en amarillo. Pero lo que realmente se desplazó fue desde A hasta B por la recta verde. Ese es el desplazamiento y todo lo otro es la trayectoria. Aquí se pide aplicar el concepto de roce para resolver un problema sencillo. Reconozcamos que la fuerza de roce cinética, o sea, es el roce cuando el cuerpo está en movimiento, es la que se opone al movimiento de un objeto que ya está en movimiento. Depende también de la rugosidad que hay entre la superficie de contacto entre el objeto y el lugar donde se está moviendo. El roce cinético es cuando el movimiento, la partícula o el móvil se está moviendo y por la carretera que se mueve, sobre la cual se mueve, esa carretera le opone una cierta resistencia. Esa resistencia, que puede ser, que depende mucho de la rugosidad de esa superficie, es lo que se conoce como roce cinético. El roce cuando la partícula ya está en movimiento. La fuerza de roce entre dos cuerpos no depende del tamaño de la superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de cuál sea la naturaleza de esa superficie de contacto, es decir, de qué material la forman y qué es lo más o menos rugoso. Las leyes de rozamiento. La fuerza de rozamiento depende de tres leyes. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, o sea, cualquier movimiento que nosotros ejerzamos, va a haber una fuerza que va a impedir que nosotros avancemos o que el objeto avance, y esa es la fuerza
de rozamiento que se opone al movimiento. Al momento de realizar el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas de rozamiento siempre apuntan en dirección opuestas al movimiento. O sea, si nosotros vamos en una cierta dirección, la fuerza de rozamiento va en el sentido contrario. Otra de las leyes es que la fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. Ya vamos a ver qué es lo que es la reacción normal. Y el módulo o magnitud de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño de la superficie de contacto. Para determinar la fuerza de rozamiento, existe una fórmula que dice F sub R, que la fuerza de rozamiento es igual a una letra griega como una U que se llama mu por N, donde F sub R es la fuerza de rozamiento, que se expresa en Newton, la mu, que es el coeficiente de rozamiento, que es adimensional, no tiene dimensiones, ni metro, ni centímetro, ni kilómetro, ni segundo, no tiene nada, es un número. Y N es la fuerza o reacción normal, y que se expresa en Newton. Existen rozamiento estático y rozamiento dinámico. Existen dos formas de rozamiento. El estático, el cuerpo está en reposo y necesitamos sacarlo del reposo. Luego en ese reposo existe un rozamiento estático. Y el dinámico, el cuerpo está en movimiento. Por ejemplo, un vehículo que va rodando, el neumático contra el pavimento, se produce un roce dinámico. La fuerza de rozamiento estático, F sub S, viene de static, es la fuerza de rozamiento que se opone al posible movimiento de un cuerpo en la superficie de contacto. Su fórmula es F sub S igual a mu sub S, que es el coeficiente de roce estático, por la normal. Y la fuerza de rozamiento cinético, F sub K, de kinesis, de movimiento, es la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo en la superficie de contacto. Y su fórmula es F sub K, que es la fuerza de rozamiento kinético o cinético, igual a mi sub K por N, que es la normal. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Dice, un bloque de acero tiene un peso de 30 newton y este comienza a deslizarse sobre una superficie totalmente horizontal de madera. Con ello se produce una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 15 newton. Como se observa en la imagen, se pide calcular el coeficiente de fricción estático entre el acero y la madera. Aquí tenemos nuestro cubo de acero, que tiene un peso de 30 newton y la normal es en sentido contrario al peso, en este caso va hacia arriba y que también mide 30 newton. Hay una fuerza de 15 newton que apunta hacia la derecha y una fuerza de estática, que es la que opone el piso o por donde se va a deslizar, también de 15 newton en sentido contrario. Mientras la fuerza que empuja al cubo de fierro de 15 newton y la fuerza máxima, la fuerza que se opone al movimiento, sea de 15 newton, la partícula no se va a mover. Si son iguales, significa entonces que no hay movimiento. Veamos más adelante. Pero, como lo que nos piden es prácticamente el coeficiente de rozamiento de fricción estática, solamente debemos recordar que en nuestra fórmula es la razón entre la fuerza estática máxima y la normal. Dichos datos los tenemos. Luego, mi
es igual a la fuerza máxima, que en este caso era 30 newton. Me parece que hay un error en el diagrama anterior. El peso, partido por el peso, que es 15 newton, al hacer la división de 15 newton dividido por 30 newton da 0,5. Fíjense ustedes que habíamos dicho que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, o sea, es un número solamente, 0,5, que es la división de 15 dividido por 30. Y ese sería entonces el coeficiente de rozamiento entre la madera y el fierro de este ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, calcular la fuerza. Ahora vamos a calcular la fuerza. Antes estábamos calculando el coeficiente de rozamiento. Calcular la fuerza necesaria que se necesita para aplicar a un mueble cuyo peso es de 450 newton para poder deslizarlo a una velocidad constante horizontalmente, donde el coeficiente de fricción dinámico de movimiento es de 0,43. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un objeto que pesa 450 newton, luego el peso hacia abajo es 450 newton. Recordemos entonces para arriba la normal, ¿cuánto va a pesar? También va a medir 450 newton. Hay una fuerza en forma horizontal y que estamos empujando a ese, pero también hay un coeficiente dinámico de rozamiento que mide 0,43. O sea, la fricción entre el piso y este cubo es de 0,43. Veamos qué pasa. En este caso nos proporcionan el coeficiente de fricción dinámico, además del peso del mueble. Es lógico que tendremos que utilizar la fórmula de la fuerza de fricción dinámica, ya que es opuesta a la fuerza que jala el objeto. Nota: el valor de la fuerza normal N actúa en la dirección al peso. Es por eso que la fuerza normal tendría el mismo valor que el del peso. Si el mueble estuviese en un plano inclinado, entonces el problema tendría más procedimiento, ya que tendríamos que descomponer esa fuerza rectangular a los vectores de peso para poder encontrar la normal. Como este es un ejemplo sencillo, solamente estamos viendo sin planos inclinados. Asumiendo lo dicho anteriormente, tendríamos que aplicar la fórmula fuerza de roce dinámico es igual a mi multiplicado por la normal. Tenemos como dato nuestro mi dinámico, que es 0,43, la normal, que es 4,450 newton, luego el resultado es 193,5 newton. Por lo que la fuerza de fricción dinámica será de 193,5 newton como la solución del problema. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la normal entre los dos cuerpos. Es decir, la fuerza de rozamiento es igual a mi, que se escrito con otra letra, pero corresponde a lo mismo, por n, que es la normal, donde m es el coeficiente de rozamiento entre los dos cuerpos. Reacción normal o simplemente normal N es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado sobre ella. Es acción y reacción. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. El peso es hacia abajo y la normal es hacia arriba.
Aquí vemos la normal en un plano inclinado, que no lo vamos a ver, pero para que ustedes tengan la idea de cómo se desarrolla. La normal se opone al, es siempre perpendicular al plano de deslizamiento. Tenemos el peso, mg, y tenemos un ángulo que aparece en la parte inferior del triángulo, que es el ángulo que marca el desplazamiento del objeto. Tenemos un ejemplo de fuerza de rozamiento, del roce cinético, o sea, el roce cuando está en movimiento un vehículo. Cuando un cuerpo está en movimiento, en la zona de contacto entre el móvil y la superficie actúa la fuerza de roce cinético. El módulo de la fuerza cinética es fuerza cinética o roce cinético es igual a mi cinético por la normal, lo que habíamos visto anteriormente. Se pide reconocer un ejemplo de movimiento rectilíneo. Aquí aparecen una serie de ejemplos para que ustedes puedan reconocerlo y recordarlo. Por ejemplo, el movimiento de un ascensor es un movimiento rectilíneo. Un carro que viaja por la autopista o carretera a velocidad constante. Una persona que va a un lugar por una calle recta en bicicleta. Un avión que se desplaza por el cielo. Esos son movimientos rectilíneos. Se pide definir el concepto de potencia mecánica. La potencia mecánica se define como la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Se utiliza la unidad de Watt en honor al escocés James Watt del año 1736 al 1819, famoso por la construcción de una máquina a vapor. James Watt. Luego la potencia mecánica. La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts. Se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule en un segundo. O sea, un joule dividido por un segundo es un watt. Aquí se pide explicar la transformación de la energía cinética y potencial en una situación dada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando el acróbata está en la parte superior, solamente tiene energía potencial. Y cuando se desliza a través de esta, aparece que esa energía potencial se ha convertido en energía cinética. Y vuelve nuevamente al punto más alto, donde la energía cinética es cero y todo se ha convertido en energía potencial. ¿Qué tenemos también en energía mecánica? Tenemos una energía potencial, se está estirando el arco de flecha, y esa energía que era potencial se convierte en energía de movimiento, energía cinética, cuando la flecha sale disparada. Se transformó la energía potencial en energía cinética. Explicar la transformación de energía cinética y potencial en una situación dada. Sabemos que la energía potencial más la energía cinética es la sumatoria, es la energía mecánica de un cierto objeto. La energía potencial es mg por h, donde m es la masa, g es la fuerza de atracción de gravedad y h es la altura donde se encuentra el objeto. Y energía cinética es de un medio la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí tenemos otro ejemplo de la transformación de energía potencial a cinética. Se desplaza arriba, tenemos que el móvil está suspendido en la parte superior de una colina una vez que está arriba es todo energía potencial. En la medida que se desplaza o cae,
esa energía se va transformando en energía cinética. Cuando llega a su punto inferior, no tiene energía potencial, solamente es energía cinética, energía de movimiento. Y cuando está en la parte superior, al estar quieto, no tiene energía cinética, movimiento cero, pero está todo en energía potencial. Aquí también tenemos una situación cotidiana, un tobogán. En la parte superior del tobogán, los niños están con toda la energía toda la energía potencial. Después de haber subido la escala, se ha transformado toda en energía potencial. Entonces ahí aparece la altura. La altura del tobogán es la altura que aparece en la fórmula. Y después el desplazamiento es la velocidad con que el niño viene cayendo o desplazándose por el tobogán. Se pide también reconocer la unidad de medición de la intensidad de la corriente, reconociendo que la unidad básica en la electricidad es el ampere o amperio, que expresa la cantidad de corriente eléctrica y que circula por un conductor. La intensidad I se mide como el voltaje partido por la resistencia. O sea, ampere es igual a volt partido por ohm, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Esta pregunta o este tema es interesante, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Reconocer evidencia de la ocurrencia del Big Bang. Son tres las evidencias que se han establecido para reconocer la existencia del Big Bang, o sea, el momento en que se generó toda la galaxia. Una de ellas, que existió el Big Bang, es que el universo se expande. O sea, en algún momento esto partió de algún lado, de algún punto en específico. Y al estarse expandiendo significa entonces que se va alejando de un cierto centro. Y ese centro entonces es el inicio de todo lo que es la materia. Edwin Hubble observó hacia el 1925 que las galaxias se alejan unas a otras a una velocidad proporcional a las distancias entre ellas. Esa es una de las evidencias. Otra de las evidencias es la composición del universo, que este es tres cuartos de hidrógeno y un cuarto de helio. Los dos elementos más ligeros, todo el resto de la tabla periódica, incluyendo los elementos que componen la mayor parte de nuestro cuerpo y nuestro planeta, silicio, aluminio, níquel, hierro, carbono, oxígeno, fósforo, nitrógeno, azufre, etc., representa aproximadamente el 2% de la masa total del universo. Todo el resto del universo se expresa como helio y como hidrógeno. En mayor parte del hidrógeno, 3/4 partes, y un cuarto de helio. Y la otra evidencia, se decía que si el universo nació en ese estado indescriptiblemente caliente y se ha ido enfriando, ¿cuál sería o será su temperatura actual? Aquí ocurre que antes de completar su antena para intentar medir esa temperatura, se estaba construyendo una antena para ver cuál era el grado de enfriamiento o de calentura que tuvo el universo. Se supo que unos colegas astrónomos en los laboratorios Bell estaban utilizando una antena de comunicaciones para medir las emisiones de la Vía Láctea, detectando un ruido de fondo que no conseguían eliminar. Estamos recordando que esta es la evidencia de Big Bang. Entonces, se construía una antena para ver cuál era la temperatura y aparecía también entonces un problema, que aparecía un ruido en el fondo que no podían eliminar. ¿Qué ha ocurrido? Que Arno Penzias y Robert Wilson habrían descubierto, sin saberlo,
la radiación de microondas causada por la temperatura de fondo, que es de menos 2.7 grados Kelvin, o sea, aproximadamente 270 grados Celsius, menos 270 grados Celsius, que constituye el eco actual de la gran explosión. O sea, cuando se produce el Big Bang, esa gran explosión produjo un ruido, y ese ruido todavía existe en la galaxia, y que es lo que en la posición anterior aparecía como ese ruido que molestaba y que es producida por el eco del Big Bang. Esas son las evidencias que estarían dándose para explicar la existencia del Big Bang. Otra aplicación, se pide explicar las condiciones necesarias para que ocurra un eclipse lunar, ya que estamos pronto también a un eclipse solar, pero en el sur. Pero aquí se pide el eclipse lunar. Para que ocurra un eclipse lunar, la Tierra debe interponerse entre el Sol y la Luna, de manera que el Sol no logre iluminar a la Luna. O sea, la Luna queda a oscura un periodo de tiempo porque la Tierra le quita la luz que viene del Sol. Se pide explicar una consecuencia de la inclinación del eje terrestre. Esto es lo que producen las estaciones del año. Las estaciones ocurren a medida que la Tierra, que tiene una inclinación sobre su eje, da una vuelta alrededor del Sol cada año. En verano, en el hemisferio en que está inclinado el Sol, es invierno en el hemisferio que está inclinado lejos del Sol. Todos los días del año el Ecuador recibe una misma cantidad de luz, o sea, 12 horas de sol, 12 horas de penumbra. Aquí tenemos las estaciones. En el hemisferio norte, cuando estamos en primavera, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur estamos en otoño. En el hemisferio norte están en invierno y nosotros estamos en el hemisferio sur en verano, y así sucesivamente. Eso es por la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol. Se pide identificar una teoría a partir de evidencia fósil. Y aparece una palabra que es deriva continental. La evidencia de un antepasado común en los seres vivos se ha encontrado durante décadas. Han encontrado durante décadas científicos que trabajan en numerosos campos. Demuestra la descendencia común de estos seres, que la vida en la Tierra se desarrolló a partir de un último antepasado universal, que la evolución existe y que puede demostrar los procesos naturales que han dado como resultado la biodiversidad de la vida en la Tierra. Los fósiles son importantes para estimar cuándo se desarrollaron distintos linajes en la escala temporal geológica. Como la fosilización es un suceso poco común en la que se deben combinar la existencia de parte dura del cuerpo y la muerte de la cercanía de un lugar donde se depositan sedimentos, el registro de fósiles solo proporciona información dispersa y discontinua sobre la evolución de la vida. El estudio de los fósiles permite a los científicos deducir el tamaño y la forma de los organismos que lo originaron, con lo que se consigue una imagen mental probablemente bastante realista de cómo eran los organismos cuando estaban vivos. Los fósiles son una prueba indiscutible de que el planeta en el que vivimos fue habitado anteriormente por seres diferentes a los que existen en la actualidad y constituyen una de las principales evidencias de la evolución biológica. El estudio de los fósiles permite a los científicos deducir el tamaño y la forma de los organismos, con lo que consiguen una imagen mental
probablemente bastante realista de cómo eran los organismos cuando estaban vivos. Los fósiles son una prueba indiscutible de que el planeta en que vivimos fue habitado anteriormente por seres diferentes a los que existen en la actualidad y constituye una de las principales evidencias biológicas. Deriva continental, que aparecen como palabra. Se llama así al fenómeno por el cual la placa que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Este movimiento se debe a que continuamente salen nuevos materiales del manto por debajo de la corteza oceánica. O sea, en la medida que la Tierra empieza, la corteza oceánica empieza a entregar materiales, va ocurriendo entonces un movimiento de los continentes. Describir el proceso de formación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se origina con la interacción de las placas oceánicas de Nazca con la parte continental de la placa sudamericana. En sus zonas norte y sur también participan en el proceso las placas de Cocos, Antártida y la microplaca del Andes del Norte. La formación de la cordillera ocurre gracias a la acumulación de sedimentos. En las zonas alargadas próximas a los bordes continentales se forman estas acumulaciones que quedan expuestas a varios elementos, principalmente a los empujes laterales de las placas tectónicas. Aquí aparece una pregunta de biología o un tema biológico. Se pide reconocer la estructura del riñón. Los riñones están compuestos por 3 secciones principales. Cada riñón está compuesto por una corteza renal externa, una médula renal interna y una pelvis renal. La sangre se filtra en la corteza renal. La médula renal contiene las pirámides renales en las que se lleva a cabo la formación de la orina. Se ubican en la parte superior trasera de la pared de la cavidad estructura órgano y riñón, uno en cada lado de la columna vertebral. Ambos están protegidos por las costillas inferiores. La función principal del riñón es filtrar la sangre y eliminar el exceso de agua, sal y desechos del cuerpo. Este tema pide reconocer un ejemplo de inmunidad innata. Los ejemplos de inmunidad innata abarcan el reflejo de la tos, las enzimas en la sangre y los aceites de la piel, el moco que atrapa las bacterias y partículas pequeñas. Las células fagocitan, significa que se comen. Las células fagocíticas del sistema inmunológico incluyen macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Los receptores de membrana de las células efectoras del sistema inmunitario innato que les permite actuar en el reconocimiento de señales de peligro son del tipo TLR y PRR. Los receptores tipo TOL o Toll-like receptor TLRS constituyen una familia de proteínas que forman parte del sistema inmunitario innato. Aquí se pide reconocer la función de una hormona en el parto, que es la oxitocina. Cuando el bebé succiona el pezón de la glándula mamaria, se produce un reflejo que estimula la liberación de oxitocina. Esta hormona llega a la sangre, a las mamas, donde va a provocar la concentración de los conductos, la contracción, de los conductos de las glándulas, permitiendo así la salida de la leche materna. Reconocer el órgano donde actúa la hormona antidiurética del riñón.
Actúa en la porción fina del túbulo distal y en los túbulos colectores renales. Provoca un aumento de la reabsorción de agua y evita que perdamos esta agua por problemas gástricos. Mayor expresión de canales de aquaporina 2 en membrana. Explicar los procesos de transmisión sináptica a partir de un esquema. La transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas tiene lugar en la conexión entre ambas llamada sinapsis. Las sinapsis se establecen normalmente entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o la dendrita de la neurona siguiente o de otra neurona. Otro tema es reconocer una teoría que explique el origen de la vida, Oparin. En 1924 comenzó a desarrollar una hipótesis acerca del origen de la vida, que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo primitivo. La hipótesis de Oparin fue retomada por Miller, quien logró crear parcialmente materia orgánica a partir de materia inorgánica. Comparar las teorías evolutivas de Darwin y Lamarck. Lamarck aseguraba que las especies no podían extinguirse, mientras que Darwin decía que sí. Darwin consideraba que todos poseemos un ancestro común y Lamarck no lo creía. Lamarck consideró que todos los individuos de una especie eran iguales, donde Darwin aseguró que no. Las teorías que se contraponían. En este tema se pide identificar las sustancias que estimulan al sistema inmune, alérgenos. Un alérgeno es un componente de un alimento o aditivo incorporado al mismo, cuya ingestión, contacto o inhalación provoca una reacción inmunológica conocida como alergia alimentaria. Generalmente esta hipersensibilidad está predispuesta genéticamente en algunos individuos o familias. Aquí se identifican algunas sustancias que estimulan al sistema inmune. Los cereales con gluten, por ejemplo el trigo, el centeno, cebada y avena. Frutos de cáscara, almendras, avellanas, nueces, panes, postres, helados, galletas, mazapán, salsas, aceite. Y crustáceos, cangrejos, langosta, gambas, langostino, etc. Se pide identificar en este tema un ejemplo de organismos descomponedores en un ecosistema. Reconozcamos que los organismos descomponedores son aquellos que se ocupan de aprovechar las materias y la energía que presentan los restos de los animales y de las plantas por medio de la descomposición de estos organismos hasta transformarlos en material inorgánico. Ejemplos de descomponedores tenemos las lombrices, las babosas, los insectos ácaros, los buitres, hongos, bacterias, hongo zeta de cardo, hongo moho acuático, bacterias, cuervos, moscardones, nemátodos, hienas, escarabajos. Esos son ejemplos de descomponedores. Se dice predecir el efecto de una fuente de energía en un ecosistema. El flujo de energía, como el sol, es aprovechado por los productores primarios u organismos fotosintéticos, plantas y otros, para la síntesis de compuestos orgánicos que, a su vez, utilizan los consumidores primarios o los herbívoros, de los cuales se alimentan los consumidores secundarios o carnívoros. Aquí se pide explicar consecuencias para el sistema nervioso del consumo de drogas adictivas. Efectos de drogas adictivas en el sistema nervioso. 1. Se altera el ADN. 2.
altera la conexión sináptica. 3. Cambios neuroquímicos y funcionales en el cerebro. 4. Disminuye los niveles de dopamina. Y 5. Eleva el umbral del placer. Pérdida de control. Esas son lo que ocurre en el sistema nervioso por el consumo de drogas adictivas. Eso ha sido todo por ahora. Espero que en el próximo examen ustedes puedan rendirlo muy bien. Hasta pronto.